Pero este tiempo de Navidad que pasó, y voy a ir rápido, fue un tiempo de Navidad, fue el año de Navidad que más me preocupó espiritualmente. Yo no sé todavía por qué, pero yo estaba inquieto. En todas estas fiestas, yo estaba inquieto. Con la gente que viaja, con la gente que se ausenta. No sé. Quizá tomo muy en serio el papel de pastor, quizá exagero un poquito, pero me preocuparon estas fiestas en un sentido espiritual. Pablo dice en 2 Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo seguía orando por mis hermanos, seguía orando por mi familia, que son ustedes. Pero el mundo no se detiene y el mundo tiene mucho entretenimiento y se aprovecha de las fiestas que tienen más, a las que le ponemos más sentimientos. El mundo se aprovecha. Hay una fuerza invisible que a veces nosotros desconocemos, pero ahí están. Pablo dijo, ¿y quién enferma? Yo no enfermo, dijo Pablo en la Biblia. Y así soy yo como pastor, me preocupo aún de las cosas que no han pasado. Usted sabe que el pastor es un previsor. Una muchacha tenía un padre que era espía. Él era un agente, un doble agente de aquí, de estadounidense. Y él, por su trabajo, casi nunca estaba con su hija. Y en una ocasión coinciden en el carro y dice, papá, ¿es verdad que tú eres espía? ¿Tú matabas personas? Y él le dijo, no, yo no maté personas. Yo era un previsor. Y ella le dice, ¿y qué es un previsor? Dice, alguien que se adelanta para que no hayan problemas. O sea, yo me adelanto para que en Estados Unidos no vengan problemas. Entonces así soy yo como pastor, hermanos. Hay cosas que quizás ustedes no vean, pero yo sí las veo. Muchos peligros. Y les digo y les reitero, aunque parezca cansón para ustedes, el que cae en este tiempo difícilmente se podrá levantar espiritualmente. Yo no sé qué tienen estos tiempos, yo no sé. Pero yo sé a cuántas personas yo le he llevado esta palabra. Yo he visto cuánta gente, he visto la luz y el deseo de servirle a Cristo. Y hay un poder más grande que ellos que no los han dejado. Quizás por eso Pablo decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo, decía el apóstol Pablo. Pero qué bueno que están aquí este domingo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Loida, un saludo. ¿Cuánto te extrañábamos? Todos en la iglesia. Porque ha sido de gran bendición. Yo te lo decía a ti siempre en los mensajes. De bendición congregacional. Y de bendición personal también. Porque hay personas aquí que Dios las ha mandado para que el ministro se sienta apoyado también. ¿O usted cree que el ministro no se desalienta? El ministro también recibe sus fuetazos y sus ataques. Y hay personas que Dios las ha enviado para que el ministro se apoye. ¿Usted se acuerda cuando levantaban los brazos de Moisés? Cuando se le caían. Cuando a Moisés se le cansaban los brazos, el pueblo fallaba en la batalla. Cuando vino Josué y alguien más y le levantaba los brazos, entonces el pueblo prevalecía en batalla. Hay personas aquí que son de bendición y de edificación para la iglesia y para el ministro también. Ana, Dios te bendiga. En tu viaje también con tu niña, con tu hija, estuvimos orando por ti, estuvimos orando por Berenice y por Orlando, por todas las familias de la iglesia, estuvimos orando. Eso es lo que mejor sabemos hacer, orar, hermanos, y no debemos dejar de orar. Loida, ¿tú quisieras decir alguna palabra? Gloria al Señor. Y algunos de ustedes, hermanos, que parece casi una eternidad que no nos veíamos. Si ustedes quieren dirigir más palabras a la iglesia, pues serán bienvenidos aquí, en el altar. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Todavía estoy un poco malita y la voz no lo tengo bien. Pero quiero darles las gracias por el apoyo que me dieron en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Que emocionalmente sigo pasando por ese momento. Pero gracias a Dios
estoy aquí con mis hermanos, emocionalmente mejor y con mejores ánimos. Gloria a Dios. Les quiero pedir disculpas por alejarme de ustedes en ese momento. Que para mí era necesario para no ofender o hacer sentir mal a nadie que me quiere. Amén. A veces no es la mejor decisión que uno toma, pero es lo que tomamos cuando estamos enfrentados con las cosas de la vida. Los quiero mucho y seguiremos apoyándonos, y estoy, como se puede decir, ansiosa por lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así es. Dios nos bendiga a cada uno. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermano, y una bienvenida a todos en general hoy, este domingo maravilloso que nos gozamos. Quiero tenerle una buena noticia, quiero compartir con ustedes una buena noticia. Dios contesta nuestras oraciones. El niño de Fabián llegaba hoy y Fabián está que no cabe en la ropa con su bebé. Con Nathan, que viene de Colombia, y me manda fotos y me manda esto, contento con su niño que venía. Llegaba a la casa hoy al mediodía, más o menos, del aeropuerto ya, y está contentísimo. Hermano, no pase por alto la gratitud a Dios por las oraciones que le hacemos. Aún cosas tan simples como que Dios guarde a Ana allá en Maryland y la traiga con bien. O Orlando y Berenice, que hace unos días que no los veíamos. Cuando los vemos aquí, no pasemos por alto el don de Dios. Démosle gracias a Dios que está con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. El título de esta homilía: Timoteo, un ministro comprometido con la verdad. ¿Cuántos tipos de verdad usted conoce? ¿Cuántos tipos de verdad usted conoce? No. Hay por lo menos 3 tipos de verdades. Hay por lo menos 3 tipos. Deben haber más, pero yo conozco por lo menos 3. Gracias, hermano. Sí, está la verdad relativa. Que lo que es verdad para mí no necesariamente es verdad para el otro. Está la verdad subjetiva, la del sujeto, la del individuo. Esa es mi verdad y nadie me saca de ahí. Aunque le pruebe que esté equivocado, pero se parten en dos y se van de espalda. Y eso es triste. Y la verdad absoluta, que entendemos que la verdad absoluta es la palabra de Dios. Pero hay un pero ahí. Cuando usted coge la verdad absoluta y la pone al nivel de la verdad relativa, venga de donde venga, ya la palabra de Dios entonces no es la verdad absoluta. Ya usted la está poniendo como una verdad relativa, porque usted la rebajó, usted la redujo. Cuando usted pone la palabra de Dios a la par de cualquier otra verdad que se diga, usted está bajando de categoría la palabra que el Dios Todopoderoso dijo. Por eso, hermano, en nuestros corazones, que nunca la palabra de Dios deje de ser absoluta. No importa cuánta influencia tengamos de grandes personajes que han influenciado nuestras vidas de alguna manera u otra. Yo veo un peligro potencial cuando cualquier atributo divino lo ponemos a la par de lo que hombres mortales han venido a enseñar. Hermanos, y yo tengo mi admiración por ciertos hombres, no se crean, pero solamente admiración. Hermano, esta homilía es de carácter biográfico. De carácter biográfico. Usted sabe que hay por lo menos 5 tipos de mensajes. Ya usted supo lo de las verdades, hay varias verdades. Pero hay por lo menos 5 tipos de mensajes o homilía. Hay más de 5, pero estos son los más conocidos. El sermón textual se basa en un texto o varios, y ese texto es clasificado y dividido para poder compartirlo. Está el sermón temático de un tema, por ejemplo, el lema de los caballeros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. De ahí podemos sacar un sermón temático. ¿Cuál sería el tema?
el ministro sincero que traza bien la palabra de verdad. Ese es un tema, ese es el temático. Está el sermón ocasional, que es el sermón que se da cuando hay un funeral. Es un sermón que se da en ocasión de las Navidades. Ese es el sermón ocasional. Un sermón por ser días de acción de gracia, etc. Ese es el sermón ocasional. Y el sermón expositivo es aquel que se interpreta y se examina una porción de las Sagradas Escrituras. No solo se examina, sino que se infiere. O sea, se traen enseñanzas, verdades que son alusivas, pero no directas, y se analiza un mensaje extenso de la Biblia. Y está el mensaje biográfico, hermanos. El mensaje biográfico que estamos tratando hoy consiste en la narración de la vida de un personaje en la Biblia. Cuando hablamos del rey David y el mensaje ocupa alrededor del 75%, es una biografía. Es una homilía de carácter biográfico. Se traen aspectos positivos y negativos de ese personaje. Se trae la luz y la oscuridad, porque Dios no es condenado en la Biblia. Lo oscuro que tengan los hombres, Dios lo saca. La luz, Dios la saca. Entonces, ese es el sermón que nos ocupa hoy. Es biográfico y trata de Timoteo, un misionero comprometido con la verdad, pero con la verdad absoluta, la verdad de Dios. La verdad de Dios. Yo les contaba a ustedes, para que ustedes vayan pensando en la verdad, las distintas verdades. Hay verdades que destruyen también. Oí una vez un predicador decir algo bien atrevido. Mire, si una verdad le va a hacer mal a alguien, mejor no la diga. Al menos que callarla le provoque a alguien un mal mayor. Piensen eso. No digas una verdad que para hacerle un mal a alguien. Al menos que callar esa verdad le haga a alguien un daño mayor. ¿Ustedes entienden? Entonces, hermano, yo me cuido mucho en la verdad absoluta de Dios. No tengo riesgo, porque me gusta refugiarme en ella. Les decía que cuando yo trabajaba en el embarque, le he narrado esto muchas veces. Se lo voy a narrar de manera rápida porque hay personas que no lo han oído. Y piensen la verdad. Piensen la verdad. Había unos muchachos que eran expertos robando maletas en los aeropuertos. Yo trabajaba en el embarque y ellos iban con 2 o 3 maletas que se robaban en el aeropuerto. Yo creía que yo lo estaba haciendo bien. Ellos se encariñaron conmigo, miren, y llevaban unos abrigos que todavía olían a nuevos. Ellos eran unos ladrones finos, ellos sabían qué maletas coger, porque esos muchachos nunca fueron con trapos allí al embarque. Todo era ropa de alta gama, de clase, de marca, y todavía las ropas olían a nuevo. Yo no sé cómo desarrollaron esa habilidad. Y llevaban unos coats, unas cosas que uno se pone aquí, scarf, bufanda, hasta de seda. Se encariñaron conmigo, ellos, más que con el dueño del embarque, más que con los dueños. Yo no sé qué, porque Satanás es malo. Y a mí hasta me regalaban cosas. Yo le compraba algo, porque llegué a comprarles cosas robadas, piensen. En mi ignorancia, llegué a comprar cosas robadas. Y ellos, al estar encariñados conmigo, me regalaban 2 o 3 cosas. Tómale, toma esto. Yo no sé, había una corriente. A los dueños yo no me regalaban nada. Un día el Señor me dio una sacudida a mí. Y el Señor me dijo, tú no sabes lo que tú estás haciendo. Tú no sabes que los dueños de esas maletas se quedaron con las 2 manos en la cabeza porque les robaron su pertenencia. Tú no sabes que eso es imprudente, que eso no entra en mí. Mire, hermano, cuando ellos volvieron, yo les dije a ellos que yo no le iba a comprar más nada. Yo no les expliqué por qué. Yo les dije, miren, no le voy a comprar ni unas medias ya. Se acabó. Ellos se sintieron mal conmigo y ellos dijeron una verdad. Me dijeron, Leo, si ustedes no nos compran esto, nosotros no vamos allá a doblar la esquina sin que nos lo compren todo. Eso era una verdad, pero una verdad que perjudica.
Una verdad que hace daño. Y es verdad, hermano, era de tanta calidad lo que esos muchachos vendían o revendían, que no doblaban bien la esquina y ya no tenían nada. Todo lo vendían. Y ellos dijeron una verdad. Ahora, porque me dijeron esa verdad, Gladys, yo iba a seguir en esa práctica. No, definitivamente no. Porque la verdad de Dios me dice, no robarás. Yo no estaba en el aeropuerto cogiendo maletas ajenas, pero tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, dice un refrán, o quien agarra el cuchillo. Ya usted sabe, usted está consciente, usted está robando también. Y Dios, hermano, es mejor recibir el primer aviso de Dios. La gente cree que Dios no coge una vara, y dichoso y bienaventurado el que Dios castiga, porque cuando Dios desecha ya, eso sí es peligroso, eso sí me da miedo a mí. Pero mientras Dios nos esté castigando, mientras Dios nos esté amonestando, todavía estamos en las noticias de Dios entonces. Hermano, y eso es una verdad lo que ellos decían, pero una verdad que perjudica. Una verdad en pecado. Leo, si ustedes no lo compran, no lo van a comprar allí. No daban la vuelta, esas maletas ya estaban vacías. La daban por centavo, las maletas vacías ya esos muchachos. La verdad absoluta, hermanos, la verdad absoluta. Timoteo, un ministro comprometido con la verdad. Esa es la que debe regirnos a nosotros si queremos llegar a la eternidad y ver a Dios de frente, con la frente alta. La lectura se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 14, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 22. Y solamente vamos a ocupar algunos versículos. El verso 14 comienza diciendo, Pablo, escribiéndole a Timoteo, puestos de pie, mis hermanos, los que así lo sientan. Hermano, no recibe este mensaje como que usted vino a oír un mensaje. Siéntase parte del mensaje bíblico, como hacemos en la escuela bíblica acá. Siéntase parte. Véase usted en el evento histórico que estamos tratando, para que eso ocupe vida en su ser. Estos últimos estudios bíblicos, mire hermano, yo me he sentido vibrar aquí. Los hermanos me son testigos. Y no hay hermano que no participe de ese estudio bíblico que estamos tratando aquí. Nos transportamos allá. Es como si estuviéramos al lado del Señor, viendo sus rasgos, viendo sus acciones, viendo sus ojos serenos. El Señor. Eso el Señor lo está haciendo en nuestras escuelas bíblicas. Hoy viaje también, no se quede aquí. Véase en las verdades de este joven discípulo llamado Timoteo. El verso 14 en adelante dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio
invocan al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Berenice, por favor, preséntame al Padre en este mensaje y que Dios ponga su sello en mí y en ustedes. Padre amado, Padre celestial, una vez más te damos gracias, bendito Señor, por estar aquí unánimes a escuchar tu palabra, bendito Padre. Que sea tu Espíritu Santo en todo momento, Señor, guiando al pastor, Señor, para que nos traiga la palabra, Señor, y que haga rema en nuestros oídos. Llénalo de sabiduría, Padre amado. Oh Señor, Abre el entendimiento de cada uno de necesitamos. nosotros aquí por nombre, Padre amado. Que cualquier cosa, Señor, que quiera distraernos, cualquier cosa que quiera interrumpir, el que tu palabra sea dada, Señor, es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre amado. Y declarando, Señor bendito Padre, que tu palabra penetrará hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, así como dice tu palabra es viva y eficaz, Padre amado. Te damos gracias, Señor Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Solamente dos cosas rápido. Le doy muchas gracias a Dios que el Dios sanador visitó a cada uno de los hermanos y hasta familias que estuvieron enfermos durante el fin de año. Decía yo de manera jocosa que habían tantos hermanos enfermos que éramos capaces de llenar una sala. Pero qué bueno que el Dios sanador les ha visitado y nos ha visitado. Porque del 23 para el 24 ustedes saben que no me sentía bien, pero pasó. Y lo segundo, hermano, que este material acerca de los diferentes sermones o mensajes está a la disposición del que lo quiera. Simplemente esta hoja le podemos sacar copias y usted puede familiarizarse con los diferentes tipos de mensajes que hay, de prédica, como le quieran llamar, o de homilías. Y yo les decía que este es de carácter biográfico, es una biografía, y está hablando de Timoteo. Y no venga aquí a una prédica más, hermano. Veámonos en la persona de Timoteo. Aprendamos a trasladarnos al escenario bíblico. Aprendamos. Y la referencia de Primera de Timoteo, el primer libro, 4:12 al 13, nos muestra que Timoteo, a la hora de poner mano a la obra, como decimos, era un jovencito. Timoteo era joven. Por eso en el primer libro, capítulo 4, de Primera de Timoteo 4, Pablo le dice, nadie te menosprecie por tu juventud. Le dice Pablo a él. Entonces es un joven. Como mi mente viaja, hermano, Dios nos ha dado esta capacidad. Y Dios nos ha dado bastante imagen en su palabra, muchos símbolos. Desde luego, no son imágenes para uno idolatrarla, porque no te inclinarás delante de las imágenes, dice el Señor, ni las adorarás. Pero a la hora de uno crecer en la gracia y ser parte de la historia bíblica, vale la pena ver esos personajes, viajar allá. Dice que era un jovencito. Nadie te tenga al menos por tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. Nadie te menosprecie. Al contrario, que vean en ti un ejemplo a seguir, le dice Pablo a él. Sé ejemplo en la manera de hablar, le dice Pablo. En la manera de conducirte, en amor, fe y pureza. Pero Timoteo era un joven, quizás un adolescente, cuando fue llamado al ministerio. Hay un verso donde Pablo le dice, mientras llego, ocúpate de la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate de la lectura. Pablo, durante su primer viaje misionero, conoció una mujer de origen judío llamada Loida y su hija Eunice. Eunice era la madre de Timoteo. Loida era su abuela y era de origen judío, aunque su padre era griego, el padre de Timoteo. La Biblia no hace ninguna referencia del padre, pero era griego. Su madre
era temerosa, era judía su madre. Y Pablo se refiere a su madre y a su abuela como mujeres de fe sincera. Pablo tenía un gran concepto de Loida y de Eunice, abuela y madre, respectivamente, de este joven ministro a quien Pablo dejó encargado de una de las iglesias. Pero usted se imagina, un muchacho adolescente prácticamente, y Pablo ponerle la enorme responsabilidad de una iglesia para que corrija las falsas doctrinas. Y lo puso el apóstol. Y lo puso. Y yo le decía con frecuencia a mi esposa, y lo compartí desde este púlpito, que yo también soy un soñador. Yo también sueño con ver líderes que se levanten. Tengo que tener límites con las cosas que sueño, porque he tenido unos cuantos desengaños y unos cuantos desencantos. Pero es que Dios me ha mostrado que las cosas no son al tiempo del ministro ni del mensajero. Que las cosas ocurren al tiempo de quién. Es al tiempo del Señor que las cosas ocurren. Pero ver el ánimo de Pablo de asignar a un joven, un muchacho de tan poca experiencia, a la iglesia de Éfeso, para que corrigiera cosas deficientes que habían allí, referente a la doctrina. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, porque la gente mayor, eso era una señal de santidad y de respeto, hasta de temor. Entonces Timoteo fue enviado a dirigir gente joven, gente intermedia y gente mayor de edad. Y hay alguna gente mayor que no le gusta que los dirijan. Pero él fue como ministro, él fue como el pastor de aquella iglesia. Y al que Dios comisiona, pues hay que seguirlo, hermano. Hay que seguirlo. Y me gusta, no quiero pasar por alto este primer versículo, el 14. Recuérdales esto. Zoraida, cuando hacía su resumen aquí, nos hablaba de la importancia de recordar. Mire, hermano, los énfasis que hace Dios en el Antiguo Testamento para que el ser humano recuerde y recuerde y recuerde son innumerables, porque tenemos la tendencia o el mal hábito de olvidar. Por eso es que Dios lo hace. Recuerda, porque Dios es un previsor. Dios nos está previniendo de males, de dolores de cabeza. Es más, Dios nos está previniendo hasta de su propio castigo. El domingo pasado hablábamos de Isaías y hablábamos del pueblo que regresó de un exilio de 7 décadas. 70 años en el exilio, 70 años fuera de tu tierra, 70 años sin reverenciar al Señor en el templo. En Babilonia estaban cautivos. Y fue por su desobediencia que estuvo el pueblo allí. Eso lo declara Jeremías. Entonces, hermanos, qué importante es recordar. Recuérdales esto, exhortando delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Decía el apóstol. Usted sabe que yo he tenido que estar en guardia, hasta en la casa pastoral, porque abrimos una puerta de la política, de farándula, y yo como pastor me estoy dando cuenta rápido a dónde va esa conversación. Y hay choques de criterio, y yo he tenido que intervenir. Eso es lo que Pablo les recuerda. Hubo una ocasión que Jesucristo dijo: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No todo el mundo está preparado para ver mis preferencias políticas. No todo el mundo tiene el alcance. Quizás yo no tengo el alcance de ver por el político que usted simpatiza, y eso puede traer una discusión. Dice disputa, dice el apóstol aquí, contienda. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice la Biblia. O sea, no debe estar con discusiones absurdas, porque de las discusiones a la ofensa, hermano, mire, es una línea muy fina, muy fina.
Y después que uno ofende ya, es como el agua que usted tira del balde, que ya no la puede devolver otra vez a la cubeta, como decía uno de nuestros pensadores o poetas allá en la República. Después que usted vacía un agua de una cubeta, es imposible que usted la vuelva atrás otra vez. Así son las palabras ofensivas. Y yo lo he visto en casa. Digo, wow, ¿por qué me traen estos temas? Y he tenido que intervenir con la Biblia, porque yo sé a dónde conducen esas conversaciones. Y, hermanos, cuando nos mantenemos en la Biblia, es diferente. Ahora, cuando usted sabe que es un hermano que ya ha alcanzado cierta madurez, que usted puede compartir temas ideológicos, de naturaleza política partidista, hasta de farándula, pues mire, téngalo usted en privado, porque usted sabe que ese hermano es capaz de discernir esa conversación. Pero personas inmaduras, eso es una bomba de tiempo. Y por eso Pablo le hace esta seria advertencia a este joven Timoteo, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. Y ahí cae el tema, procura con diligencia, el tema de los caballeros, el texto tema de los caballeros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo quién? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. ¿Qué yo deduzco con este versículo? Que habían obreros desaprobados. ¿Qué yo deduzco con esto? Que habían obreros que estaban haciendo lo mal hecho, creyendo que lo están haciendo a espaldas de Dios. Este verso yo lo deduzco por eso, que si Pablo dice a Timoteo, preséntate como obrero aprobado, quiere decir que habían obreros desaprobados por ahí, que habían sinvergüenzas. Eso es por definición, eso es pura deducción, hermano, pura deducción. Pero es solamente deducción. No es solamente deducción. Usted se va a 2 de Corintios 11:13 y Pablo habla de falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Aquí dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces no es deducción solamente. Pablo ya lo dijo en 2 de Corintios 11:3, que habían falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Entonces, usemos también la deducción bíblica. Ese otro aspecto. Yo les digo a ustedes, aprovechen. Somos como investigadores privados, investigadores de la historia. Cuando usted viaje, abrácese de la cultura, abrácese de la historia. Si queremos ir al escenario bíblico, y no solamente que nos cuenten, estar ahí y vivirlo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es ante Dios primero, es ante Dios. Porque Dios es el que juzgará. Dios es el que condenará. O Dios perdonará o absolverá. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, Timoteo era un muchacho joven. Era un muchacho adolescente, hermano. Y se nota que su madre y su abuela pusieron los primeros pilares en ese muchacho. Desde pequeño ha conocido las Sagradas Escrituras, le dice Pablo a él. Y dice el capítulo 16 del libro de los Hechos que los hermanos daban buen testimonio de él. Los hermanos de la iglesia de Listra y de Iconio, que pertenecen a Grecia, daban buen testimonio de él, de su consagración, de su seriedad, de su puntualidad. Ahí entra la pena mía, la decepción mía, porque frente a los que tienen más años aquí, yo he recomendado, yo digo, no, ese es tremendo, ese es tremendo, ese es tremenda. Y viene y recibo después, ¡pam!, una bofetada, hermano. Ahí es que entra la decepción. Buen testimonio tenía Timoteo, a pesar de ser joven, a pesar de su poca experiencia, gozaba de buen testimonio de los hermanos de la iglesia de Listra y de Iconio. Bendito y alabado sea el Señor. Eran los hermanos que hablaban bien de Timoteo. No era Timoteo
que hablaba bien de sí mismo, porque eso sí es feo. Eso es de mal gusto, que uno hable bien de sí mismo, como compartíamos aquí en la iglesia. Porque la Biblia condena eso. Proverbios 27:2 dice: alábate el extraño, y no tu boca, el ajeno, y no los labios tuyos. Cuando yo comienzo a decirle a ustedes: hermano, yo soy el hombre más humilde que hay. Hermano, yo soy el hombre más amoroso. Yo nunca he cometido una falta. Véame con un ojo y estúdieme con el otro, porque algo está pasando ahí. Son los demás que tienen que hablar bien de mí. O van a hablar mal. Usted sabe que el público no se calla. El público no se calla. Y, hermanos, como yo he querido que el testimonio y la recomendación que yo he dado de hombres y mujeres, y se lo digo con honestidad porque estamos toditos juntos aquí, que han comenzado de una manera gloriosa delante del Señor, que me han emocionado a mí, casi me han sacado lágrimas de emoción, y no estoy siendo teatral, porque otros hermanos de aquí, de mucha experiencia, también se han emocionado al ver la atención, al ver la dedicación. Pero hermanos, si el testimonio de Timoteo era bueno en Listra y en Iconio, quiere decir que aquello no era emoción. Que Timoteo estaba dispuesto a hacer del buen comportamiento un hábito. No una cuestión que hoy lo hice y al otro día desaparezco. En el ministro cristiano tiene que haber lo que se llama constancia. Constancia. Y de ahí es que yo recibo mi baldes de agua fría muchas veces. Porque yo quiero ver los Timoteos en la iglesia. Las Timoteos también quiero verlas en la iglesia. Y dice que daban buen testimonio de este hombre. Qué bueno cuando la gente habla bien de nosotros. Qué bueno cuando el hermano Dore puede decir qué puntual es ese hermano. Qué serio. Qué bueno cuando algunos de ustedes que tienen más años pueden decir: wow, ese hermano o esa hermana no deja caer su palabra. Eso hablaban, así hablaban de este joven ministro llamado Timoteo en esas iglesias de Grecia. Y la mejor recomendación la tenía del apóstol Pablo. ¿Usted cree que Pablo va a dar una recomendación de una persona que ahora es, pero que mañana no? No, ahí había entrega, ahí había consagración en ese muchacho. Pero yo sigo siendo un soñador, hermano. Yo sigo siendo un soñador. Aunque me decepcione muchas veces, aunque me echen un balde de agua fría. He visto líderes aquí fluir. Líderes a un paso, hermano, de coger un liderazgo impresionante. Y viene un viento, ¡pum!, y me los marea. Y me los marea. Y los lleva yo no sé a dónde. Personas que han participado conmigo en el ministerio, personas que han llevado mensajes de la palabra de Dios, mensajes poderosos, donde yo he visto gente conmoverse y convertirse a Cristo. Pero Satanás también hace bien su trabajo. Seamos como Timoteo, hermanos, mantengamos en alto el testimonio que los demás puedan tener de nosotros. Y que nosotros podamos decir: mira, cuando ese muchacho, esa muchacha falla en la iglesia, se está partiendo el mundo. Porque siempre habrán excepciones, hermano, no vamos a ser legalistas tampoco. Siempre habrán motivos de salud, motivos imprevistos de trabajo. Estamos para entender. Pero hermano, cuando la irresponsabilidad se convierte en un hábito, entonces es un mal testimonio ya. Y con un mal testimonio no se puede aconsejar a nadie. Tiene que haber un buen testimonio para nosotros sentir que podemos aconsejar a alguien. El testimonio tiene que estar en alto. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Y Pablo le encarga la complicada iglesia de Éfeso. Porque si usted me dice que era una iglesia de santos, que solamente cantaban himnos y gloria a Dios y aleluya, Pablo prácticamente
lo metió en una cueva de lobos a Timoteo. Pero Pablo sabía lo que estaba haciendo, porque Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y los hombres probablemente nos equivocamos, como yo me he equivocado tantas veces. Pero el Espíritu de Dios no. El Espíritu de Dios no se equivoca. Y cuando Pablo le dijo, mira, cuando tú llegues allí a la iglesia, que nadie te menosprecie porque tú eres joven, no te me acomplejes, no te me sugestiones con nadie, no te me atemorices. Se nota entonces que habían hombres con una influencia muy fuerte. Estaban primero que Timoteo en esa iglesia. Eran hombres ya de edad. Y yo me imagino el ambiente que este joven ministro se encontró allí en la iglesia de Éfeso. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, este muchacho es tanta la consagración que tiene y que desarrolla en las cosas del Señor, que 2 cartas llevan su nombre. 2 cartas como destinatario. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Llevan el endorso del apóstol Pablo, pero con el nombre de este joven discípulo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, yo les exhorto que nos veamos a través de Timoteo. Y este año que recién comienza, porque hoy estamos a 14, si el calendario no me está mintiendo, que retomemos, hermanos, retomemos. No hay nada más hermoso que servirle al Señor y echar mano del ministerio, echar mano del don al que Dios nos llamó. Todos tenemos un don, todos. Joaquina fue muy categórica cuando estuvo aquí en el servicio de damas, que dijo que todos somos útiles aquí en la iglesia. Todos. Y como yo he dicho muchas veces, la oreja no le puede decir a las manos, yo no te necesito. Así es el cuerpo de Cristo también. Todos somos útiles, todos tenemos un don o más. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero hermanos, yo les exhorto primero que nos veamos en el espacio de Timoteo, nosotros. Que podamos conseguir esa buena recomendación de un hombre del calibre del apóstol Pablo. ¿Cuánta gente yo le he recomendado aquí, Dios mío? Se me ha caído, hermanos, la cara. Se me ha caído. Han sido engañados como niñas y como niños. Usted no sabe que el diablo va a utilizar aún el ser más querido que usted tiene para desviarlo del propósito, del supremo llamamiento al que Dios lo llamó. Satanás no sabe por diablo, hermano. Satanás sabe por viejo, como dice el refrán. Jesús, cuando comisionó a los discípulos, les dijo, no lleven muchas cosas por el camino, lleven una alforja, unas cositas, no saluden a nadie, le dijo Jesucristo a los discípulos. ¿Era Jesucristo mal educado? ¿Era Jesucristo una persona descortés? No, Jesús sabía que en el camino del discípulo iban a aparecer distracciones. Y el saludo en aquellas culturas invitaba a que la gente se pusiera a conversar, como pasa en nuestros países. Entonces el propósito y la misión se quedan en el aire, se desvanecen. Eso hace Satanás, que es un oportunista. Eso sí, Satanás ocupa la parte que nosotros le damos, nada más. Nada más, hermanos, nada más. Pero hermanos, como yo anhelo, y siempre estaré anhelando, que en nuestra iglesia se levanten Timoteos. Aunque no sean adolescentes como este muchacho, puede ser de edad media. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero que se levanten Timoteos en integridad, en responsabilidad, en puntualidad. Que cuando ese hermano o esa hermana diga, pastor, yo no puedo ir, ya no me tiene que decir más nada. Porque yo he medido el calibre de ese hermano y de esa hermana. Yo lo he visto. No tiene que darme mucha información a mí. ¿Y quién soy yo
para que usted me rinda tanta información? Yo digo, algo grande pasó. Porque esa persona, dejar el lugar de su instrucción bíblica. Hermanos, cuando tenemos acceso a la información bíblica, tenemos en nuestras manos un gran poder. ¿Usted sabía eso? El que domina la información bíblica tiene en sus manos un gran poder. No solamente para la persona estar firme, no, como nos manda Pablo también aquí, sino para levantar a otros, levantar al que está herido, traer claridad al que está confundido, traer aliento al desalentado, tener el conocimiento de esta palabra nos da un poder extraordinario a nosotros. Créame que sí. Como comentaba yo con Juan J. Disla ahorita, en un tema personal que estábamos tratando, que yo le decía a él que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Pero cuando uno ignora, hermano, mire hermano, la iglesia, la vida de la iglesia, aprovecha por todos lados que usted la vea. La vida de la iglesia. Por eso fue que Timoteo, rápidamente, Pablo vio el sello de un líder allí. ¿Por qué? Porque este joven, a pesar de su juventud, él vio los beneficios de la iglesia. Y la iglesia beneficia por todas partes. Es como la invocación que le hacemos a Dios. Yo le digo a Dios en mis oraciones, Señor, qué bueno es invocar tu nombre. Usted sabe que invocar a Dios es llamarlo. Luz, es invitarlo. Señor, yo te invoco. Dios ha prometido en su palabra, Él me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Y cuando le oro a Dios y lo invoco, yo digo, Señor, ¿de qué invocarte a ti? Es beneficioso. Cuando invoco tu nombre, tú me transmites sabiduría, me transmites paz, me transmites de tu poder cuando yo invoco tu nombre. Hermano, eso mismo en la iglesia para el creyente. Cuando le damos a la iglesia, y cuando digo iglesia es la vida de la iglesia, no la silla, no el piano, la gente, la vida de la iglesia, el mensaje de la iglesia. Mire, hermano, usted no se imagina los beneficios que usted va a tener. Pero por deducción, como yo decía ahorita, si eso es estar en la vida de la iglesia, ¿qué pasa cuando nos alejamos de la vida de la iglesia? Vienen los problemas, viene el desaliento, vienen las situaciones y nos golpean y no nos recuperamos bien de una y viene la otra y viene la otra. Vivimos más mareados que nuestro sano juicio cuando nos alejamos de la vida de la iglesia. Hermano, no es por jactarme, ahí está Zoraida, pero usted no se imagina ni una uña de lo que el pastor tiene que vivir cada día. O sea, yo sé lo que le estoy diciendo a usted cuando yo le digo no se aleje de la vida de la iglesia, atienda la vida de la iglesia. No es por yo ver una silla llena, no es por yo decir, wow, a nuestro servicio viene mucha gente. No, hermano, es para que abunde en tu cuenta delante del Señor que yo lo hago. Porque ya yo tengo demasiados años en esto. Aunque haya una sola persona, yo voy a venir a predicar aquí. Aunque sea de Ronte que esté solo ahí, yo voy a venir a predicar. Porque yo sé, sin jactancia, hermanos, como decía un conferencista, un pastor que lo invitó en Sudamérica, y le dijo, hay que cancelar el vuelo. Y el conferencista le dice, ¿por qué? Es que los hermanos no quieren venir al estudio. Y él le dijo, ¿cuánto hay? Y él dijo, hay 2 apenas. Yo voy, le dijo él. Aunque haya uno, yo voy. Eso es un hombre de Dios con convicción. Aunque haya uno aquí, yo tengo que estar. Cuando yo le hablo así a ustedes, estoy fungiendo de previsor, hermanos. Previsor. ¿Cuántas veces me he puesto yo la mano en la cabeza diciendo, ay, pero Señor, yo se lo dije. Yo se lo dije. Y veo las cosas que ocurren, hermanos. Veo las cosas que ocurren. Satanás espera un descuido, un alejamiento. Y usted no sabe de dónde va a venir su frialdad. Usted no lo sabe. Entonces yo digo, le decía a Juan, Juan, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza.
¿Cuántas veces yo puedo estar encerrado aquí en un problema, aquí, que no veo la solución por ningún lado? Le decía yo a él. Y viene él o cualquier hermano y me dice, pero hermano Leo, mire, yo le sugiero que hagamos esto. Y yo me quedo maravillado. Pero en la unión es que está el poder. En la unión es que está nuestra victoria. No es alejarnos. Y Timoteo vio esto. Pablo vio el calibre cuando le envía a la iglesia de Éfeso. Una iglesia sumamente difícil y complicada. Pablo le dice, para que arregles allí lo deficiente. Oiga eso, a un muchacho adolescente. Para que corrijas lo deficiente en la iglesia. Porque se estaban metiendo encubiertamente los llamados judaizantes. Que decían que aparte de ser creyente, había que creer en la ley de Moisés para ser salvos. Y esto está, hermano, rebajando la doctrina de Cristo y la obra que hizo en la cruz. Por eso Pablo le dijo, ve allá para que corrijas lo deficiente. Pero ya habían maestros allí, más los que llegaban con esta doctrina distorsionada. La ley de Moisés llenó su espacio, pero ya pasó. La ley de Moisés ya pasó. La ley mosaica, expresados en ordenanzas. Y Pablo dijo, ve allá, endereza lo que está mal. Endereza lo deficiente en aquella iglesia. Bendito sea el Señor. Y ese consejo que él le da a Timoteo, aquí en el lema de los caballeros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermano, muchos cristianos serios a través de los siglos han seguido el consejo de Pablo, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad, le dice. Que seamos obreros diligentes, pero todo comienza con las cosas pequeñas. Todo comienza con la puntualidad, con la consagración, con la importancia, hermanos. Procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Es prontitud, es interés. Pero a veces yo me río, a veces yo veo hermanos que se voluntarian para tener ocupaciones y tener el pretexto ideal para no venir a la iglesia. Sin hablar mentira, pero se voluntarian. Y eso me da mucha pena, porque eso viene en perjuicio de la misma persona. Alejarse de la vida de la iglesia es fatal. Y vuelvo y les digo, hermanos, Dios es un Dios de orden. El tiempo de su familia no se lo dé a Dios. El tiempo de su trabajo legal, real, no se lo dé al Señor. No se lo dé a su familia tampoco. Pero el tiempo de Dios no se lo dé a alguien más, porque es el tiempo del Señor. Y Él espera su adoración. Él espera. Si somos cabeciduros, Dios nos va a dejar. Dios nos va a dejar un tiempo. No estoy hablando de perder la salvación. Pero hermano, nuestra vida se va a complicar de una manera que seremos capaces de dormirnos atormentados y sin reposo y despertar sin reposo igualmente. No subestimemos al Señor. No subestimemos. Entonces cuando nos dice obreros diligentes, eso es lo que dice prontitud. ¿Qué es lo contrario a diligente? Pereza, descuido, indiferencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Una exhortación clara a estudiar la palabra de Dios, le hace Pablo también a este joven discípulo. Cuidándonos siempre, hermano, al trazar la palabra, de acomodarla a nuestra propia conveniencia. Cuidándonos. ¿Cuántas veces a mí como pastor, se lo digo con toda confianza, Dios me ha amonestado también? No es tu interpretación. No es eso que tú vas a decir. Yo no quiero que digas eso. Y Dios me ha tapado la boca muchas veces a mí como ministro, hermanos. Pero Dios me está previniendo a mí. Porque si no hago caso del Señor, Dios va a tomar la vara. Dios va a tomar la vara. Ese pueblo que fue al exilio por 70 años era el ojo de Dios. Era la niña de sus ojos.
Era su especial tesoro. Desobedeció 70 años lejos de su tierra. Lo que algunos llaman causa y efecto. Ahí en Isaías, en el mensaje pasado, Dios le dice: levántate, resplandece. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando estamos firmes delante del Señor, caminando bajo su luz, Dios no nos tiene que decir que brillemos. Gladys, por deducción, cuando estamos bien delante del Señor obedeciéndole, Dios nos tiene que decirnos: levántate. Solamente se le dice levántate al que está postrado, al que está enfermo. Pero al pueblo de Israel Dios le dijo: levántate, porque estaba mal, hermano. Y muchos conferencistas modernos y oradores públicos no les gusta hablar de estas cosas. O sea, y ahí viene este hombre a hablar de castigo otra vez. Hermano, la ley de causa y efecto estaba en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Le somos fieles a Dios, sepamos que Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Sepamos que vamos a tener el valor de afrontar las cosas, que vamos a aumentar en nuestra fe. Le damos la espalda al Señor, Dios va a decir: te voy a dejar entonces que las circunstancias te caigan encima. Cuando vuelvas vas a venir humillado, entonces humillado delante de mí. Bendito sea el Señor. Hermano, las referencias del Antiguo Testamento se refieren a él, a Timoteo, como quien demostró consagración y un profundo y sincero compromiso. Yo quiero que usted apunte eso, hermano. Timoteo demostró consagración y un profundo y sincero compromiso. Y que el Señor nos bendiga en esta tarde. Sí. Que el Señor, Timoteo demostró consagración y un profundo y sincero compromiso con las cosas del Señor y con la verdad bíblica. Por eso el título: Timoteo, un ministro comprometido con la verdad. No con la verdad que anda por ahí, no. La verdad de los siglos, la verdad irrefutable que está aquí. La verdad que ha traspasado la muerte. Cristo dijo: yo soy la verdad. Y el único hombre que ha vencido la muerte se llama Jesucristo. No me traiga ningún hombre, por muy grande que haya sido, o por muy buen orador que haya sido, no me lo ponga a la par de Jesucristo. No me lo ponga, porque eso es una ofensa al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Jesucristo mismo dijo: aún los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Hermano, y la muerte estremece. Yo he ido a funerales y he visto gente muy querida por mí, y yo he sentido el impulso, hermano, de darle un beso aquí en la frente. Un impulso que he sentido. Personas muy queridas por mí. Le tomo la mano así: Deronte va, y Deronte no le tiene miedo. Yo no sé, Deronte hace casi lo mismo que hago yo. Yo veo a la persona, le tomo la mano, y Deronte le pone la mano. Este muchacho, a mí me asustaban los muertos, los cadáveres cuando yo era chiquito. Parece que él lo copió de mí. Pero hermano, usted ha besado un cadáver. Eso es besar una piedra fría. Esto se le endurece de una forma. Y Cristo dijo: los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y se levantarán de ahí los hijos de Dios. Dígame qué hombre en este mundo tuvo ese poder que tuvo nuestro Señor. Hermanos, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Porque en ti están los Timoteos de hoy. Y yo anhelo que se levanten. Yo anhelo que se levanten. A mí me gusta la filosofía de Aura. Aura Mata. Porque lo he visto. Lo de ella no es impulso. Si ustedes vienen a visitarme ese tiempo de la iglesia, y la vi en aquella iglesia de Manhattan, con la nieve por aquí, parada como un soldado en la iglesia. No es calentura, hermano, no es calentura. No tenía ni vehículo. ¿Usted cree que Dios nos premia una cosa como esa? ¿Usted cree que Dios nos premia? Eso en la economía divina, eso tiene un peso extraordinario, hermanos. Y lo que ella hizo está al alcance tuyo y mío también. No diga ahora, no vaya a decir ahora: ah, no, como el pastor vive ahí al lado,
No digan eso. Piénsenlo 2 veces. Ah, no, pero el pastor vive ahí al doblar. Para el pastor es muy fácil ahora. Porque si Dora y Gladys están por ahí cerca y la misma hermana Aura va a decir no. Y la misma hermana Joaquina, que lo sabe por referencia, va a decir no, los hermanos por cerca de un cuarto de siglo iban allá a Manhattan, manejando por 30 y 35 minutos allá. No por competir con nadie, sino porque Dios ha sido bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido bueno y quiere seguir siendo bueno con nosotros. Propongámonos en este año tener las cualidades que tuvo ese joven llamado Timoteo. Exhibir en el servicio al Señor consagración y un profundo y sincero compromiso con las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Puestos de pie, por favor. Puestos